Entonces, buenos días compañeros. En este lab vamos a presentar cómo realizar los compósitos, cómo realizar la leyenda y cómo realizar la modelación implícita, que más adelante les vamos a explicar de qué se trata. Entonces, en primer lugar vamos a abrir nuestro proyecto, o sea, el proyecto que les tocó, y vamos a abrir el proyecto que les tocó, y lo primero que vamos a hacer es guardar el archivo de los pozos que habían creado anteriormente como archivo CSV. Bueno, voy a explicarle de qué consta realizar los compósitos. Es básicamente establecer un largo equidistante entre los largos de las muestras que se poseen en yacimiento para generar una estadística más fidedigna. Entonces, si ustedes pueden ver el archivo de los pozos que se habían importado, que tienen todas sus muestras, y estos poseen distintos largos. Entonces tienes una muestra que tiene un largo de 14 metros, otra que tiene 2 metros, otra que tiene 26 metros y así sucesivamente. Entonces estos largos entre sí no se pueden realizar un estudio con... Claro, no se pueden comparar porque no es fidedigno ni tampoco es estadísticamente representable. Entonces, lo que vamos a hacer es dirigirnos a File y vamos a guardar este archivo como un archivo CSV. Se guarda en el proyecto que uno posee, en la base de datos, en la carpeta que ustedes poseen del lab, lo guardan. Entonces, el archivo ya le va a aparecer como un archivo Excel. Lo abren. Y deben obtener un largo que sea representativo. En este caso, el largo que es representativo es la moda. Entonces van a calcular la moda de los datos. Las muestras. Ahí en la columna donde dice length, que los largos van a posicionarse sobre la primera muestra y van a obtener la moda. En este caso la moda es 2 y este es el valor que vamos a trabajar. Entonces cerramos el archivo, guardamos los cambios y lo vamos a reemplazar. Entonces ahora nos dirigimos a Sample Analysis. Ahí vamos a Composite, ¿no? Para poder realizar el compósito. Como archivo de entrada, ya saben que Datamine trabaja con archivos de entrada y de salida. Vamos a ingresar los pozos originales y como archivo de salida vamos a obtener los pozos compositados. Le pueden colocar cualquier nombre que sea representativo. Igual la idea es que estos nombres no sean tan largos para que a veces el programa le arroja error cuando tiene espacio y cosas así. Entonces, más que nada eso. Ya, vamos a ingresar. Siempre coloquen guardar para que en el caso de que se pierdan los datos se puedan restaurar. O sea, lo que han ingresado, los parámetros que han ingresado. Entonces, en campos, tienen que verificar que coincidan las columnas. Entonces, en este caso coinciden todos. Vamos a ingresar la zona, que en este caso es son, pero a usted les puede tocar, la columna puede decir codlito, puede decir ncode, etc. Entonces, ustedes tienen que identificar. En otras cosas también, en otras ocasiones también se puede llamar ROX. DOM, pero ahí ustedes tienen que identificar cuáles son claro, ROX, etc. En parámetros, en intervalo vamos a colocar el intervalo que habíamos obtenido como moda, en este caso 2. Aquí donde dice min y max gap, tienen que ingresar un valor que sea muy pequeño para que se tome toda la muestra completa, para que el estudio se realice en
en el sondaje completo. Bueno, les voy a explicar. Se posee, imagínense que esto es un sondaje, que es un sondaje de 14 metros, ejemplo, o 15 metros. Esto lo vamos a subdividir en partes de 2 metros, pero va a sobrar un tamaño que el de 1 metro para poder completar los 15. Entonces, el gap es en la partecita que no alcanza, que sobra de los 15 metros. O sea, de los 14 metros, el metro que sobra sería el gap. Entonces, para que el estudio se realice también con los gaps, vamos a ingresar un valor muy pequeño. En este caso puede ser 0,001. Y aquí en MinComp también vamos a colocar un valor muy pequeño, 0,001. Y sería, en densidad no vamos a colocar nada porque más adelante vamos a utilizar la densidad del yacimiento, porque en algunos archivos no lo contiene y ustedes tienen que averiguar cuánto es la densidad. Pero eso más que nada para la parte de modelación implícita. En Retrieval no vamos a colocar nada. Entonces, colocamos aceptar. Bueno, el programa nos devuelve nuestro archivo compositado. Miren, pueden observar los pozos 3D que poseían una leyenda así. Ahora, cuando colocamos los compósitos, van a observar que este posee otra leyenda. Nos vamos a Cheat, vamos a desactivar los pozos 3D y así se pueden observar los archivos compositados. Van a darse cuenta al tiro que cambia su yacimiento, cambia al tiro los colores de los sondajes. Ya, entonces esto es con respecto de obtener los archivos, o sea, los pozos compositados. Posteriormente, a través de la modelación de nuestro yacimiento, cada paso que se realiza se debe validar. Entonces lo que debemos hacer es validar estos compósitos que se realizó. O sea, que estos valores, estudiar que estadísticamente sean fidedignas. En primer lugar, vamos a realizar una tabla para poder ingresar esta tabla luego a los gráficos. Entonces, para poder hacer esta tabla, nos vamos a dirigir a pp and qqplots. Al igual que todos los casos, todo lo que se quiere realizar, se deben ingresar archivos de entrada y estos se van a obtener un archivo de salida. Entonces, en in vamos a colocar los pozos originales, o también pueden colocar los pozos compositados, pero más cómodo hacerlo así. Pozos originales. En in2 vamos a colocar los pozos compositados. Como archivo de salida queremos obtener un archivo qqplot, que sería, como la habíamos mencionado en el lab de estudio de dominios, son gráficos cuartil, que comparan cada cuartil de los distintos archivos, o sea, de lo que se quiere estudiar. Entonces, como qqplot, o sea, vamos a colocar ejemplo, en este caso, se tiene que realizar para cada mineral que se posee en el yacimiento. No sé si ustedes poseen oro, poseen cobre, poseen plata, deben hacer esto, deben repetir eso por cada archivo, o sea, por cada mineral que poseen. Entonces, vamos a colocar o sea, lo voy a colocar en minúscula, qqplot. Sí, o sea, qqout, bajo out. Después nos dirigimos a los campos, vamos a colocar que se va a estudiar el mineral que se va a estudiar, en este caso oro. Y como campo de llave vamos a colocar la zona que se posee, en este caso zona. En parámetro no vamos a hacer nada y le damos a aceptar. Siempre colocar guardar por si acaso si que se nos pierde la información. Entonces, ahora vamos a Project y vamos a observar que se formó nuestra tabla. Entonces, ahí van a observar la cantidad de datos que se posee, la zona que se ingresó. En value 1 van a tener la ley de las muestras originales
y en value 2 van a tener la muestra de los, o sea, las leyes de las muestras compositadas. Entonces, para que sea más fácil de entender, vamos a cambiar el nombre de esta columna. Nos vamos aquí a este lapicito de acá, colocamos editar y vamos a darle un nombre representativo. Por ser, vamos a colocarle AU original. Hasta ahí nomás porque si no, no lo reconoce. Y a la columna de value 2 vamos a darle el nombre de AU compositado. Aplicamos, cerramos. Entonces aquí obtenemos nuestra tabla con todas las leyes del mineral, que posteriormente se va a comparar del archivo original y el archivo compositado. Guardamos los cambios y posteriormente vamos a dirigirnos a graficar. Vamos a colocar, en algunos casos les va a aparecer PP o sea, point line plots, así escrito tal como aparece aquí. Y en otros casos, por ser a mí, me aparece así nomás, este icono. Entonces nos dirigimos a este icono. Vamos a colocar los archivos de entrada y salida y los parámetros también que se quieran analizar. Nos dirigimos, cliqueamos Data File para poder ingresar el archivo que se quiere estudiar. Vamos a colocar en la tabla anteriormente creada, que sería QQ Out, y vamos a colocar las columnas que, o sea, los ejes de este gráfico. Como eje X vamos a colocar el oro original, y como eje Y vamos a colocar el compositado. Y como campo llave vamos a colocar la zona que se está estudiando. Entonces le colocamos zonas. Le damos a aplicar, van a observar que se forma este gráfico, o sea, estos gráficos. Como primer gráfico se va a obtener un gráfico general de la comparación de las leyes del oro. Y a la vez también se obtienen más gráficos de cada zona. En este caso se compara las leyes del oro, de la zona 1, porque esta base de datos posee solamente 2 zonas. Entonces van a obtener el QQ out de la zona 1 y el gráfico cuartil de la zona 2. Entonces, en formato, vamos a obtener una regresión polinomial y vamos a colocarle de algún color que a ustedes les parezca. En este caso yo le voy a colocar color rojo. Ustedes pueden colocarle color rosado, etc. Le colocamos aplicar y aparece esta línea de la regresión polinomial. Aquí en Chart pueden modificar el nombre del gráfico, pueden colocarle un nombre que sea representativo y también pueden cambiar el nombre de los ejes. Bueno, ahí en donde sale el lapicito, pueden colocarle el nombre de, no sé, pueden colocarle QQ out, oro, zona 1, ejemplo. No puedo aceptar porque mi computador como que no es compatible con esto, entonces no me da la opción. Pero ustedes le colocan de aplicar y le colocan aceptar también posteriormente. Eso con respecto a cambiarle el nombre del gráfico. En el eje X igual a U original y en el eje Y a U compositado y representativo, entonces si ustedes no estiman necesario, no lo cambian. En estadística vamos a colocar todas las variables estadísticas que se quieren obtener en este gráfico. Para nosotros es importante colocar el total de muestras, o sea, el total de datos, total de muestras, la media, la varianza, si quieren la colocan, pero no es necesario, la desviación estándar, el coeficiente de variación tampoco, y lo más importante, donde se quiere realizar la comparación, el coeficiente de correlación. Entonces aplicamos y van a observar que aparecen todo esto, todas estas variables estadísticas. Entonces aquí van a obtener como las variables del oro original y las muestras compositadas. Pueden realizar una comparación, pueden ver la cantidad de datos que había antes y después. Pueden ver
la media que se poseía antes, la desviación estándar que se poseía antes de las leyes. Entonces, pueden observar por ser que la media antes era 2,2 y luego pasa a ser, a ver, en la zona 1, la media era 2,2 y después pasa a ser 4,5. Entonces, ¿qué se puede observar? Que ahora cuando la base de datos está regularizada, la media de las leyes cambió, porque ahora esta ley es más representativa. Entonces, en coeficiente de correlación, que es lo que no importa, la variable estadística no importa, se debe tener un coeficiente de correlación positivo y que este sea lo más cercano a 1 posible. Entonces, cuando es mayor a 0,95 se puede decir que es confiable, es fidedigno y es representable la moda que, o sea, Esa nueva base de datos. claro, la base de datos compositada. Entonces, está bien hecha la compositación. El número de largo es el número equidistante, es fidedigno. Entonces, en este caso es 0,97 y en este caso es 0,99, aún más cercano a 1. Bueno, ustedes para poder colocar este gráfico en el informe le pueden sacar un pantallazo o pueden colocar aquí en Show Toolbar, no sé cómo se dice, y le damos guardar. Entonces, en la base de datos en su carpeta, le van a colocar un nombre representativo. Entonces pueden colocar, por ser QQOut, AU, zona 1. Entonces le dan guardar. Después para guardar el 2, lo mismo. Ahí en Show Toolbar, le colocan guardar y le colocan el nombre, ahora no es zona 1, sino que es zona 2. Y deben realizar este mismo procedimiento para su otro mineral. Bueno, Por zona y otro por mineral. gráfico, claro, por zona y por mineral. Entonces ahí pueden observar que aquí igual que han guardado los gráficos, si le dan, no sé, aquí tienen su interfaz, los pozos, cómo se observan los pozos en el espacio, y aquí en plot pueden obtener todos los gráficos que habían hecho. Entonces le dan doble clic y pueden realizar las modificaciones que sean necesarias. Si quieren agregarle por ser mínimo y máximo, y así, etcétera. Entonces, deben hacer este procedimiento, como lo había dicho, por el otro mineral que posea, o sea, todos los minerales que posean en el yacimiento. O sea, no el compósito, sino que la tabla y los gráficos. Entonces, ahora vamos a realizarlo con la plata. Ay, me equivoqué, disculpen. Se deben ir a Plot, van a colocar como archivo de entrada, van a colocar los pozos originales, como ahora lo voy a hacer más rápido porque ya les dije lo más importante con respecto a esto. Entonces van a colocarle out, según este caso que vamos a estudiar del cobre. En campo van a colocarle el CU y como value 2 también van a colocarle el CU. Como campo de llave van a colocarle la zona que posean y en parámetros no hacen nada. Entonces la van a aceptar. Y como dato de salida van a obtener la tabla esta, que poseen las leyes del mineral original y compositado. Entonces van a cambiar el nombre de las columnas. En este caso le van a colocar CU original. Y en este caso van a colocarles CU compositado. Entonces, y cierran, guarda los cambios.
se procede a realizar el gráfico QQ-out, cuartil. Entonces, como dato, como entrada, vamos a colocar QQ-out del cobre. En eje X van a colocar el original, en eje Y van a colocar el compositado. Como campo ya es a colocar la zona que se posee y aplicamos. Van a observar el gráfico general, el que es por zonas, pueden cambiarle el nombre del título del gráfico, pueden cambiar el nombre de los ejes, como estimen necesario. En formato, vamos a realizar la regresión polinomial. Voy a colocar en este caso color rojo también. Aplican. Y en estadística vamos a colocar la variable estadística que estimamos necesario. La muestra, los datos, la media, la desviación estándar y lo más importante, la coeficiente de correlación. Entonces le damos a aplicar y vamos a observar nuestras variables estadísticas. En la zona 1 por ser se posee un coeficiente de correlación muy cercano a 1, por lo que también es fuerte esta relación entre las leyes de la muestra original con respecto a la muestra compositada, o sea, los datos compositados. Y aquí también es muy cercano a 1. Sí. Y eso, y lo guardan, me faltó decirlo, que lo guardan de la misma forma que el otro, le pueden sacar pantallas, lo colocan en el informe, y eso es con respecto a la compositación de los datos. No sé si tienen alguna duda, algo que no les quedó claro. Lo otro, Meli, que el primer gráfico es el general, y ese no se considera. Ah, claro, les dije que es general, pero no les dije que necesariamente. Claro, y no se considera en este caso. No sé si tienen alguna duda. O después yo creo que igual cuando ven el video lo pueden realizar con más calma. Y yo creo que ahí más que nada surgen dudas. ¿Alguien me iba a decir algo? Entonces en el reporte va el compositar, o sea, la composición de la zona 1 y 2. No, en este caso no les pedimos reporte. Si es para el reporte 2, es para el estudio de dominio, que está en el video de la clase 2. Ya. Lo otro es que ustedes analizaron cobre y oro. Claro. Para cada proyecto es distinto la mineralización que se va a analizar. Claro, sí. Rafael, ¿qué proyecto eres tú? O sea, beta de oro. Beta de oro. Ah, Ahí claro. poseen oro nomás. Sí, oro solamente. Claro, en el sí, el beta de oro 2 posee solamente oro. Sí. Ok, gracias. En el 1 creo que tienen plata también. Ah, y lo otro que en el reporte 2 va solamente el estudio de dominio de supervisor. Las leyes o layers no van. No sé si... Claro, ese es para el informe final. Sí, las leyes o layers van en el informe final. Claro, en el segundo reporte es súper corto, chiquillos, como lo habíamos dicho, si es solamente estudiar los dominios y tienen que concluir con respecto a si se pueden juntar estos dominios o no. Sí. Con respecto a la base de datos que le habíamos entregado y los parámetros que tienen que analizar. Sí. ¿Continuamos con la otra parte? Sí, sí. Ya, le voy a compartir. Voy a compartir pantalla. ¿Ahí ven mi pantalla? Sí, sí se ve, Johnny. Ya. Ya, bueno. El procedimiento que hizo anterior Melissa se llama compósito. Tenemos dos formas de comprar los compósitos. Miren, voy a cargar en la pantalla. Voy a descargar primero que nada la pantalla. ¿Ya? Y en Project File voy a visualizar los pozos originales y los pozos compositados. Y como puedo ver, son exactamente iguales. ¿Cuál es la diferencia? Que uno tiene los largos normales por muestra de cada uno de los sondajes que están. Y el otro, aparte de eso, tiene una columna regularizada por la moda, que es el valor
que más se repite dentro de un conjunto de datos. En este caso, el valor 2 fue el que más se repitió en el largo de las muestras. Y por esta se realizó la regularización por el largo. ¿Y qué es lo que se logra finalmente? Que cada muestra tenga el mismo peso estadístico. Y así ya es posible comparar el peso de la información de cada una de ellas y hacer más representativa todos los valores que vayamos obteniendo de aquí en adelante. Una vez realizada la validación del compósito y sabiendo que la base de datos es fidedigna y tiene cierto grado de confiabilidad, al tener el coeficiente de correlación mayor a 0,95, desde ahora en adelante para todos los procesos que se van a realizar vamos a usar la base compositada. ¿Ya? Pero antes de empezar a trabajar, voy a volver a descargar la pantalla y cargar solamente los pozos compositados. Antes de seguir, vamos a realizar la creación de la leyenda. La creación de la leyenda es más que nada una caracterización de cada zona dentro de los sondajes para diferenciar las zonas que existen dentro de él. ¿Cómo sé yo cuántas zonas puedo tener? Simplemente, por ejemplo, abro el archivo pozo 3D, doble clic, file, doble clic, file, save as, csv, y lo voy a guardar dentro de la carpeta database, que estoy trabajando desde aquí en adelante con los pozos compositados. Ejercicio lab, y lo voy a guardar adentro. Esto es solamente para comprobar cuántas zonas tengo. Voy a abrir, espero que abra el archivo. Una vez con el archivo abierto, en Zone, de clic derecho, puede ser Zone, Rocks, en Elite, filtrar por valor de celda seleccionada, y voy a ver cuántas zonas tengo. En este caso, tengo la zona 1, la zona 2 y la zona de valores ausentes, que sería como la zona estéril. Considerando que tengo que tener 3 zonas para esta base de datos, voy a cerrar el archivo, no voy a guardar nada, y ya teniendo claro, para la creación de leyendas puedo usar dos recorridos. Uno es dando doble clic directamente sobre los pozos, o también en Cheats, doble clic directamente sobre los pozos compositados. En este caso vamos a usar el camino directo de los pozos. Fíjense que cuando uno selecciona cada uno de los pozos se coloca en color amarillo. Eso quiere decir que ese pozo está seleccionado. Doy doble clic sobre los pozos, me dirijo a Lines and Symbols, y dentro de este apartado, en Color, en Legend, aquí hay dos ventanitas, una que dice Show Legend y otra que dice Edit Legend. Vamos a dar en Edit Legend para crear una leyenda, y aquí nos muestra todas las leyendas que da por fábrica Datamine, con diferentes colores establecidos para ciertos valores de número. Y acá en User Legend podemos agregar leyendas nosotros mismos, crear nuestra propia leyenda. En este caso como ustedes no van a tener ninguna leyenda creada, voy a borrar todo. Entonces no van a tener nada creado. En User Legend, separan sobre él, clic derecho, Insert Legend, y vamos a darle un nombre característico a esta leyenda. En este caso puede ser el nombre de su proyecto, de su base de datos. Para este caso, Lab, ya sí le voy a poner. O proyecto Lab, mejor. Luego, sobre este mismo, clic derecho, y vamos a insertar ítems adentro de este. Un ítem por cada zona que se tenga en la base de datos. En este caso, Insert Legend Item. De nuevo, clic derecho sobre el Insert Legend Item. De nuevo, clic derecho, Insert Legend Item. Entonces tengo 3 porque tenía 3 zonas. Vamos a ir trabajando una por una. Para el primer caso, vamos a decir en Interval Type, que es un valor, un tipo valor. Vamos a desmarcar esta casilla, Automatic Generate Description. Y en descripción le vamos a poner el nombre de característica de esta zona. Primero vamos a hacer los valores ausentes. Podemos ponerle ausentes directamente o estéril. Ausentes en este caso.
Y en value desplegamos y tenemos la opción que dice absent. Y como son valores ausentes, le vamos a dar un color característico. En este caso puede ser gris. Luego selecciono el otro ítem y repito lo mismo. Valor en interval type. Desmarco esta casilla automatic generate description. Y voy a, esta para la zona 1. Zona 1. Y el valor simplemente lo digito 1. Y un color le vamos a dar un color que se pueda visualizar fácilmente, un color rojo en este caso. Sí. Y para la siguiente zona lo mismo. Interval type value. Desmarco esta casilla. Zona 2. Y en value, valor 2. Y también un color verde. Vamos. Doy a clic en aplicar. Y cerramos. Luego, para aplicar esta leyenda dentro de esta misma ventana, en Legend busco la leyenda que creamos. Proyecto Lab. Y en columna, la columna que yo quiero que lea dentro de los pozos compositados, que interprete para aplicar la leyenda. En este caso, Zones, pero ustedes pueden ser Rocks, en Elite, en Encode, DOM también. En este caso vamos a usar Zone. Y antes de cerrar y aplicar, vamos a poner Show Legend. Y aquí nos va a mostrar este cuadrito con la leyenda. Le tenemos para la izquierda, aplicar y aceptar. Y aquí al desmarcar podemos ver que se ven los pozos. La zona roja sería la zona 1 y la zona verde sería la zona 2. Y el color gris los valores ausentes o estéril. Como recomendación para la leyenda, para cuando le den el color a cada una de sus zonas, se recomienda que no usen el color amarillo, porque pueden confundirse después para los procesos que vienen. Por ejemplo, ¿por qué? Porque cuando selecciona un pozo, se pone de color amarillo. Pero un poquito que cargue el programa. ¿Ven? Se selecciona de color amarillo. También cuando uno hace modelación explícita, también los perfiles y todo lo que venga bien adelante también se selecciona con el color amarillo, así que es recomendable no usar el color amarillo. Y para el informe final o para la presentación también se piden pantallazos. Y la mejor forma de sacar pantallazos, si quieren, miren, tienen esta ventanita acá y pueden poner diferentes tipos de vistas. Vista planta, vista norte, vista este y vista sur. Esta barrita también les puede aparecer acá como arriba. Ahí si se fijan. Pueden tenerla ahí o aquí simplemente al lado. Esperen que ahí. Y también a modo de recomendación, se ve mucho mejor en un fondo blanco. Pongo single, un color y blanco. Ok y aplicar. A mi parecer, siempre en todos los laboratorios que se han hecho de Yassi, siempre se ocupa el fondo blanco. Para pantallazos cualquier tipo. Ya. Una vez con la leyenda aplicada, se puede ver que la zona 1 está sobre la zona 2. Eso se puede ver a simple vista. Y para verlo de mejor forma, y para verlo cómo lo vamos a poder apreciar de mejor forma, haciendo la modelación implícita y explícita. En este lab vamos a ver la implícita y en el siguiente la explícita. Para eso, vamos a cerrar acá. Con esto ya terminó el proceso de la creación de leyenda. Es súper cortito. Ahora vamos a ir de lleno con la modelación implícita. Para esto, vamos a ir acá arriba a Geology y usar el comando, la herramienta Vein. Con esto vamos a crear una superficie, o un sólido, o una wireframe, como se llama generalmente. Luego, en Drill Holes, voy a seleccionar los pozos compositados. En la columna Zones, Rock, en Elite, en Encode, DOM, y en Value, vamos a seleccionar, esto se va a ir trabajando por zona. En este caso, la zona 1 o la zona 2. En este caso vamos a trabajar con la zona 1. ¿Ya? Luego, en Section Controls,
no se realiza nada. Esto es solo generalmente para cuando un proyecto tiene alguna beta o alguna falla cercana y se ocupa para modelar esa situación. En Edit Samples tenemos dos opciones, Ignore Gaps o Use EOH Points. En esta situación vamos a traer un PPT. Ya. Los Ignore Gaps que tenemos acá a la derecha es cuando dentro del yacimiento en las zonas tenemos fragmentos o gaps que pertenecen a otra zona al interior de estas. Hay gaps de otra zona dentro de otra zona. No sé si me puedo explicar. Un gap en el fondo son valores extremos de muestras de sondajes que tienen información importante. En este caso, cuando la base de datos es continua y no es necesario, no se tienen gaps, se puede omitir esta opción. Pero sí, cuando por ejemplo tenemos como un gap intruso de una zona dentro de otra zona, sí se sugiere habilitar y optar por esta opción. La otra opción, EOH Points, que tenemos acá a la izquierda, es para que la línea de modelación pase por cada uno de los sondajes y no omita ninguno, que pase por cada extremo de la zona de cada sondaje. Por ejemplo, acá pasa por por cada parte de la zona de cada uno de los sondajes. Y en este caso, donde está la X, omite uno. Y si nos damos cuenta, si no usáramos esta opción, el cuerpo nos va a quedar de una forma más recta, no tan sinuoso, no tan representativo. Por lo tanto, se sugiere usar esta opción también. Entonces, vamos a habilitar la casilla Use EOH Points y Ignore Gaps para nuestra base de datos, en este caso no. ¿Por qué? Porque la base de datos es continua y no presenta ningún gap de otra zona. Por ejemplo, no hay ningún gap de la zona 2 dentro de la zona 1. Luego, en Additional Points no se realiza nada, pero cuando uno ya tiene un modelo ya realizado, un modelo implícito, uno puede agregar o quitar puntos. En Boundary le vamos a dar la forma y contorno a nuestra superficie, a nuestra zona. En este caso, en Auto, tenemos tres opciones. No, dos. Alpha Shape y Align Square. Que antes se tenían tres. Bueno, para el otro programa que se tenía anteriormente, existe la opción también Radius. La opción Radius es que va a generar un radio de influencia de cada pozo y esos se van a ir juntando y van a crear una superficie. Pero generalmente puede que no sea continua, como se fijan acá. Hace un radio de influencia y se van uniendo y va generando una forma, pero que puede que no sea continua. El otro, el Align Square, toma la información de cada uno de los sondajes con su radio de influencia y crea una forma continua, pero lo recorta como en un cuadrado, si se fijan. Entonces igual omite un poco de información por los lados. Y la más recomendable y la que se utiliza en este laboratorio es Alpha Shape, que es la que toma con un radio de influencia de cada pozo, se comunica con el pozo vecino y va formando una forma y superficie mucho más continua y más representativa. Y esta es la opción que vamos a utilizar. Entonces en Auto, Alpha Shape. Y en Extension Distance y Segment Length tenemos dos opciones. O usar la que nos da directamente Datamate, que la calcula él, en este caso 48,8 para los dos segmentos, que va a ser como el radio de influencia que tiene cada pozo, el largo del segmento o la extensión, o también podemos poner la vista. Vamos a hacer la de las dos opciones. Y la otra opción es poner vista planta a los sondajes, hacer clic y escribir QL, que es un comando para medir distancias horizontalmente. Por ejemplo, voy a medir este sondaje, hago clic directamente sobre él, solamente clic y clic sobre el otro. Y me crea una información que dice distancia horizontal 22,86 metros. Si quiero medir otra distancia, 25,64. 26,84. Entonces, una vez medido todos los sondajes, puedo sacar un promedio. En este caso, puede que el promedio 24. Ustedes después lo calculan a mano tranquilos.
Entonces vamos a usar esos dos valores, 24 o 48,8, y vamos a ver cómo genera el cuerpo. Primero vamos a usar el valor dado por Datamain, 48,8. Luego en Faults no se realiza nada. En Controls es para definir el espesor mínimo y máximo de la capa de la wireframe que se va a crear, del sólido. Pero en este caso vamos a dejarlo como de fábrica, por los valores predeterminados que vienen dentro del software. Y en Output, la salida es qué queremos que nos genere esta herramienta. Para eso tenemos tres opciones: la pared colgante, la pared yacente o generar ambas, que van a generar el cuerpo completo y que podemos visualizar de mejor forma acá. La pared colgante, que sería la roja, la pared yacente o el conjunto de estas dos, el cuerpo completo. Y para esta opción vamos a seleccionar both, ambas. Luego, en Main Surface, que va a ser el archivo de salida, vamos a con el mismo nombre. O, por ejemplo, modelo en bajo implícito, modelo implicit, modelo implicit zona 1. Como recomendación, al trabajar en Datamind, no deben usar espacios, sino que esos espacios reemplazarlos por guiones bajos. Por ejemplo, si yo borro y pongo así, probablemente Datamind no lo lea o genere un error. O lo otro también, nombres muy largos también generan conflictos dentro del programa, por lo que se sugieren nombres cortos y cuando quieren separar algo, usar guión bajo. Entonces, mejor mod implicit zona 1. Y le vamos a computar ahora. Y aquí, a la derecha, en la pantalla de proyección, podemos ver la zona 1 que estamos trabajando, que ya generó el software. El sólido o superficie. En este caso, para el laboratorio se le llama wireframe, que es un conjunto de puntos y triángulos que forman este sólido. Y ahora vamos a comparar con el que calculamos con el promedio de los sondajes. Cambiamos simplemente el valor acá, era 24. Y le vamos a recomputar. Y nos va a volver a generar el sólido. Y como podemos ver, esta distancia no nos genera un buen modelamiento. Nos genera partes discontinuas y por lo tanto es mejor usar el valor que viene predeterminado por Datame, que era 48,8. Le vamos a recomputar y me vuelve a generar el sólido. Acuérdense que los sondajes tienen un área de influencia. Cada sondaje tiene un área de influencia. Y cerramos. Y esta wireframe todavía no está guardada. Si cerramos el programa no se va a guardar. ¿Cómo la guardo? Voy a Loaded Data y me fijo acá que está como hacia el lado, como en cursiva. Entonces pongo clic derecho, Data, Save As. Le voy a poner que va a ser un archivo datamain.dm, ok. Lo voy a guardar dentro de la carpeta Database. Modelo implícito, zona 1, DM. Guardar. Y ahí si se ven ya cambió el tipo de letra. Ya no está como arriba que está como en cursiva, sino que acá está ya en negrita. Y lo último que queda hacer para caracterizar la zona 1, esta zona tiene color rojo. Entonces hacemos clic derecho directamente sobre el cuerpo. Y aquí en Color, en la ventana general, vamos a darle un color fijo. Clic derecho y seleccionamos, para este caso la zona 1 era color rojo. Vamos a aplicar y aceptar. Ya. Ahora vamos a hacer el mismo procedimiento para la zona 2. Para esto vamos a Vein, la zona columna Zone, y ahora vamos a trabajar con la zona 2. En Edit Samples nada, Additional Points tampoco, en Boundary ahora nos dio otro valor que nos ofrece Datamind, 46,2. Auto, Alpha Shape, en False, nada.
En controls tampoco, pero ustedes pueden ver después, por ejemplo, si el cuerpo les queda un espacio entre las dos capas, entre las dos wireframes, pueden jugar también con el espesor. Y en output también, both, ambas. La pared colgante y la pared adyacente. Ambos para generar el cuerpo completo. Y aquí era modo implicit. Zona 2. Le vamos a dar a computar ahora. Y vemos que está abajo del cuerpo. Le vamos a dar a cerrar. Y vamos a en Cheats. Primero puedo ver todo lo que estoy viendo, todo lo que tengo visualizado en Datame. Voy a apagar la zona 1. Me voy a quedar con la zona 2 que generé recién. Primero la voy a guardar, como hice anteriormente en Loaded Data, clic derecho, Data, Save As, lo voy a guardar con archivo datame.dm, ok, modelo implícito, zona 2, y guardar dentro de la carpeta database también. Una vez ya guardada, le voy a dar un color característico, en este caso era un color verde. Le voy a dar un color fijo, aplicar y aceptar. Y ahí tengo mi otra wireframe creada. ¿Cómo sé que es una wireframe? Miren, acá en Project Files se dan a wireframe y se guardan en dos carpetas, wireframe points y wireframe triangles. En points tengo los puntos de la zona 1 y los puntos de la zona 2. Y en triangles tengo los triángulos de la zona 1 y los triángulos de la zona 2. Entonces, entre esos dos generan un cuerpo que se llama wireframe. Ahora, al ya tener las dos zonas creadas, voy a visualizarlas juntas. En Stone Sheets voy a encender las dos capas. Y puedo ver ahora las dos zonas como sólido. El yacimiento ya netamente creado en modelación implícita. Esto lo realiza, recordar que esta modelación la realiza el software. La que viene para el otro laboratorio la realiza el usuario, nosotros. Aquí como interpretación, ¿qué podemos ver? Si nos fijamos, la modelación implícita no es tan exacta como la modelación explícita. Generalmente, miren, si se fijan acá, quedaron espacios vacíos. O también el cuerpo puede que sea un poco medio deforme, medio sinuoso, que al trabajarlo por el usuario, puede que quede un poco más chico el cuerpo también, más representativo. Después les voy a mostrar una foto comparando un modelamiento implícito con uno explícito. Pero generalmente no pueden haber espacios vacíos o intercalaciones. Pero ya cerrado el cuerpo y validándolo por volumen, quiere decir que el procedimiento está bien realizado. Una vez con las dos capas ya creadas, con las dos zonas ya creadas, puedo visualizar aquí, clic derecho sobre los pozos, Lines and Symbols, y voy a aplicarle la leyenda a los pozos. Legend, Proyecto Lab, columna, Zones, y voy a ponerle Show Legend. Aplicar y aceptar. Y ahí también puedo tener otro pantallazo para el informe final, que sería la modelación implícita, con la zona 1 y la zona 2 dentro de los pozos, con los pozos aplicados puestos sobre él. ¿Ya? Aquí termina la parte de modelación implícita, pero como dijo Melissa, todo proceso que se haga dentro de Datame tiene que tener una validación que lo respalde. Para realizar la validación, ¿cómo vamos a realizar? Mejor dicho, ¿cómo vamos a realizar esta validación? La vamos a realizar por volumen. Para esto, nos vamos a ir a Structure, aquí arriba, en esta ventana, y seleccionar Volume. Dentro de esta ventana que apareció, en calcular volumen, vamos a seleccionar la wireframe que queremos validar. Vamos a partir por la zona 1. Le digo, quiero que valides la zona 1.
campo llave no se pone nada. En Object Type, tipo de objeto, vamos a decir que es un volumen cerrado y nos pide la densidad. Para este caso, la densidad, ¿cómo la vamos a calcular? En Project Files, yo guardé el archivo compositado con CSV. Doy clic derecho sobre él. Esperamos que abra. Y algunos en su base de datos pueden que tengan la columna densidad y otros que no. Los que no es simplemente ver la roca, el tipo de roca que tienen y buscar en internet una densidad promedio que tenga esa roca. Y utilizan esa. Y la dejan en el informe qué valor utilizaron de densidad. En densidad voy a filtrar por zona. Hago clic derecho sobre Zone. Recordad que ustedes pueden tener Rocks, en Elite, Encode, DOM. Clic derecho, filtrar y filtrar por valor de la celda seleccionada. Vamos a trabajar primero con la zona 1. Aceptar. Y tengo los valores de densidad para esta zona. Vamos a calcular el promedio. En una celda alejada, clic igual, promedio. Y me pide que seleccione la columna. Aprieto Control Shift y la tecla hacia abajo y me selecciona toda la columna y doy Enter. Y aquí me dice que la densidad es 3,17 vamos a utilizar. Entonces voy, de nuevo repito, vuelvo a Datamain y en la ventana Structure, en la herramienta Volume, voy a trabajar con la zona 1. En Keyfield no pongo ningún parámetro. Digo que es un objeto, un volumen cerrado. Y en densidad 3,17. Le voy a dar a OK. Y me va a generar un reporte. Un sumario, un reporte. Un reporte de la wireframe que se creó en este proceso. ¿Qué me va a decir? El objeto que está validando, el volumen que encierra, las toneladas que representan con esa densidad que yo utilicé, ven que ahí dice la densidad que utilicé, 3,17, y propiedades intrínsecas de la wireframe, como el centro de gravedad, la coordenada X mínima, X máxima, Y máxima y mínima, el número de triángulos que utilizó esta wireframe, y el área de la superficie de esta wireframe. ¿Cómo pueden? Para el informe final, puede ser o un pantallazo de esto, de este reporte, o en un Excel hacen una tablita con los valores más importantes, que serían, por ejemplo, ponen zona 1, volumen encerrado, tanto, tonelaje encerrado, tanto, la densidad que utilizaron y el área de la superficie que involucra esa zona. Ahora vamos a realizar el mismo procedimiento para la zona 2. Aquí como filtré, voy a seleccionar, deseleccionar la zona 1 y seleccionar la zona 2, aceptar. Y voy a hacer lo mismo, calcular el promedio. Igual promedio, la densidad, control Shift y la tecla hacia abajo, selecciono toda la columna y doy Enter. Y aquí también me dice que la densidad es 3,17. Vamos a ver 3,18 para diferenciarlo un poquito. Vamos a Structure, Volume, de nuevo. Vamos a trabajar, a decirle que trabaje con la zona 2, que valide la zona 2. En Keyfield nuevamente nada. Tipo de objeto, volumen cerrado y en densidad 3,18. Le vamos a dar OK y nos genera nuevamente un reporte, pero esta vez para la zona 2. Y como repetía anteriormente, o un pantallazo a este reporte o una tablita pequeña en Excel con los valores más importantes, que pueden ser el valor en volumen encerrado, las toneladas que representan con esa densidad y el área de la superficie total de esa zona. Porque una vez que dar clic en aceptar, se cierra ese proceso y no puedo tengo que volver a generar de nuevo para que me dé ese reporte. Y eso sería hasta el laboratorio de ahora, chicos. ¿Alguna consulta, algo?
Yo ni que Eh, quiero hacer un alcance con respecto a la densidad del yacimiento. ¿Sí? Es que en algunos casos igual se puede confundir que en el caso de que no posean la columna de densidad, en el caso de que se tenga que averiguar, pueden confundir que la densidad que tienen que usar es la del mineral, no, sino que tiene que ser La de de un la roca. yacimiento con las características, Sí. claro, de la roca. Sí, buscar el yacimiento No y claro, un una... yacimiento que puede estar asociado con la roca que está contenida y esa densidad utilizar, no la, por ser si me tocó oro, no la densidad del Sí, oro, pues sino la... que de la roca que contenga oro, Sí, por por si acaso. ejemplo, la del pórfido cuprífero dice las zonas que están. En otra también dice que la... Eso, buscar las características de la zona por la que generalmente se emplazan los yacimientos y buscar un tipo de roca que lo represente. Y ocupar la Claro, densidad de esa roca, no la del mineral. claro. Sí. ¿Alguna consulta, chicos? Voy ¿Quién iba a a... hablar? Creo que Rafa. Espera un segundito, voy a...